Buenos días para todos. Feliz día del Señor, obviamente. Arrancamos como cada domingo, estudiando, siguiendo con este panorama que arrancamos ya hace más de un año del Antiguo Testamento, en el que yo personalmente, y sé que varios también, estamos siendo muy edificados, estamos conociendo más y mejor esta parte de la Biblia que normalmente solemos tender a tener un poquito más olvidada, salvo por ahí los Salmos, salvo por ahí Génesis, los primeros capítulos, o las partes de las historias interesantes del Arca de Noé o David y Goliat, pero siempre es bueno tener una visión por lo menos, más o menos completa de lo que trata esta parte de la Biblia, porque como todo el resto de la Biblia, como el Nuevo Testamento, como cada página de este libro, por el cual nos guiamos y es nuestra norma de fe y de práctica, nos apunta siempre, siempre a nuestro Señor Jesucristo y a la salvación que solamente podemos encontrar en Él. Antes de arrancar con el estudio de hoy, nos toca la segunda parte de Isaías. Vimos una introducción junto con Iván el domingo pasado, pero antes de arrancar me gustaría que podamos encomendarnos a Dios, que podamos tener una oración para que Él nos acompañe en esta mañana, para que Él pueda ayudarnos, para que Él pueda hablar a nuestros corazones y pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender mejor esta porción de la palabra. Esteban, ¿querés dirigirnos en oración? Amén. Muy bien. Entonces, dijimos, vamos a adentrarnos, después de una introducción que tuvimos, no solamente a Isaías, sino que a todos los libros de los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, que tienen una temática, una estructura similar. Vamos a adentrarnos por fin, ahora sí, en la primera parte de este libro de la profecía de Isaías. No sé si ustedes recordarán el domingo pasado, junto con Iván, en la introducción que tuvimos, hablamos de dos capítulos de Isaías, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Se acuerdan más o menos cuál era el tono de esos capítulos? O sea, ¿de qué era más o menos lo que se trataban? Había un capítulo que profetizaba una cosa, el capítulo 1, y el capítulo 2 profetizaba otra cosa. ¿Quién se acuerda más o menos de esas profecías? Muy bien. Gobierno eterno que tiene que ver con redención. La temática de la profecía en general, como ya lo vimos el domingo pasado, es esa, la profecía de juicio ante un pueblo pecador. Usualmente es el pueblo de Israel, en esta época de los profetas, dividido en dos: el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, ustedes recordarán de cuando estudiamos los libros históricos, y también a veces profecías de juicio contra naciones vecinas del pueblo. ¿Quién me puede nombrar alguna nación vecina de Israel y de Judá? Así que se acuerden, a ver. Hay varias. Los filisteos, bien, ¿qué más? Los moabitas, ¿una más? Una más, vamos. No es difícil. Una muy importante, de donde salieron los israelitas primero. Egipto. Bien. Por dar algunos ejemplos nomás, hay varias más. Están los asirios, los babilonios más en esta época, los de Damasco, los fenicios representados más que nada en la ciudad de Tiro, en la ciudad de Sidón. Están los edomitas, entre otros, pero bueno. A la mayoría de estas naciones vecinas se les da una profecía de juicio, no solamente en Isaías, sino a lo largo de los profetas. El domingo pasado también escuchamos otra profecía de juicio que derivó en arrepentimiento. Perdón, el domingo pasado no, el anterior.
con la predicación del pastor que estuvo invitado, el pastor Enrique Oriolo. ¿Se acuerdan que hablamos de Jonás? Que fue a predicarle a un pueblo vecino, una ciudad vecina, que era Nínive. Bien, entonces las profecías no son solamente para Israel. Las de juicio se dan para las naciones vecinas, pero también el otro tipo de profecías, las de redención, también son a veces, y en Isaías vamos a ver algunos ejemplos de eso, para las naciones vecinas. Porque Dios no es un Dios que, por decirlo así, se conforme solamente con redimir a Israel, sino que quiere redimir a toda nación, a gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, lo cual vemos más abiertamente en el Nuevo Testamento, pero es algo que también se ve en el Antiguo, porque nuestro Dios es un Dios que no cambia, es un Dios imperturbable, un Dios que no cambia de opinión, un Dios que no se arrepiente, un Dios que no miente, como dice Números. Pero bien, vamos a meternos en Isaías. Estas profecías, de estos capítulos 1, capítulo 2, son como una antesala, al igual que el capítulo 3 y el capítulo 4, que tienen una dinámica similar, a lo que va a ser todo el libro de Isaías. El libro de Isaías tiene una división bastante marcada en una primera parte con profecías de juicio, en la que también hay destellos de esperanza, porque sabemos que Dios no es un Dios que se plazca en el castigo a los hombres, en la muerte de los hombres, que es la primera sección que va desde el capítulo 1, como arrancamos, hasta el capítulo 39. Y la segunda sección, desde el capítulo 40 hasta el 66, se enfoca más en las profecías del otro tipo, de las que son como las del capítulo 2, las profecías de redención, las profecías que implican el reino de un rey eterno, un rey santo, un rey justo, que es Cristo, que en estas secciones normalmente se lo conoce como el siervo de Jehová, el Mesías, el descendiente de la raíz de Isaí o de David. No se lo nombra como el Cristo, que es una palabra griega, mucho menos como Jesús, porque no se sabía que se iba a llamar Jesús. Pero bueno, eso lo vemos más que nada en los capítulos del 40 al 66, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Hoy vamos a quedarnos con los capítulos del 1 al 39, en los que está esta dinámica del juicio por el pecado, de la purificación por medio del castigo, y después se llega, sí, a la segunda parte, que es la redención eterna, bajo un rey santo, que implica una separación y una finalización del mal. No solamente en términos terrenales, sino que también en términos de futuro, escatológicos, como dicen los teólogos, que significa las cosas que vendrán. Entonces, estos primeros 4 capítulos funcionan como una introducción de la dinámica general del libro: primero juicio, purificación, redención. Y ya en el capítulo 5 empezamos con las profecías directamente sobre Israel. En el capítulo 5 tenemos una profecía que es como si fuera una parábola sobre una viña, un hombre que tiene una viña en una colina fértil, una viña que la cuida bien, una viña que es regada todos los días, que es podada todos los días, que es plantada con las mejores semillas, pero esa viña da uvas silvestres, da uvas malas, uvas agrias. Para que entiendan la parábola, el dueño de la viña, el plantador, el labrador, es Dios, el Padre, y esta viña que da uvas malas es el pueblo. Es como si fuera una antítesis de Juan 15, para que me entiendan más o menos. Esto de la viña y el labrador, nada más que en este caso se habla de una viña que da uvas silvestres, uvas malas. Y eso implica que la viña va a ser podada, la viña va a ser cortada de raíz, va a ser sacada de la tierra y va a ser destruida. Profecía de juicio, ya arrancamos. Y después viene a una profecía, a un mensaje que habla de la impiedad, es una descripción de la impiedad, del pecado del pueblo de esa época. ¿Alguna persona que pueda leer versículos 5-8? Capítulo 5, versículo 8.
Muy bien, primer pecado del pueblo, la avaricia. Segundo pecado, versículo 11. Josi, ¿lo puedes leer, por favor? Capítulo 5, versículo 11. Muy bien. Segundo pecado, el desenfreno, la ebriedad. Era un pueblo que vivía en otra, era un pueblo que vivía de fiesta, un pueblo que vivía en estado de ebriedad, con todo lo que eso conlleva. Tercer característica, tercer pecado, versículo 18. Eli, ¿lo podés leer, por favor? El 19 también, por favor. Muy bien, tercer pecado, la falta de respeto a Dios. Esto de arrastrar el pecado como con cuerdas es ir mostrando el pecado públicamente, y después el versículo 19 es una expresión directamente de falta de respeto, de insulto a la santidad de Dios. Que venga Dios y que nos diga que estamos haciendo las cosas mal, parece que dijera. Es el tercer pecado, un grave pecado, la falta de respeto a Dios. Versículo 20. Julián, ¿lo podés leer, por favor? Cuarto pecado de Israel, la corrupción moral. Intercambiar lo que está bien y lo que está mal. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dicen otras traducciones. Cuarto pecado, corrupción moral. Quinto, versículo 23. No, perdón, 21. ¿Lo puedes leer, Víctor? El 22 también. Bien. Quinto pecado, creo que damos 5. Orgullo. Un pueblo orgulloso, un pueblo que se cree que se las sabe todas. Es un pueblo que es sumamente pecador por lo que vemos. Un pueblo que es muy valiente para beber vino, para mezclar bebidas, pero que no puede enfrentar su propia corrupción, que no puede enfrentar su propio pecado. Y así vemos más y más pecados, pero vemos que, versículo 25, lo voy a leer yo, por esta causa, por todo este pecado, se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos, y los ha herido. Los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto, no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Todo este pecado que mencionamos, esta avaricia, esta disolución, ebriedad, desenfreno, falta de respeto a Dios, corrupción moral, orgullo, injusticia, opresión, todo esto implica y lleva a una sola cosa, al castigo de Dios, porque este es un pueblo sumamente pecador. Y en el capítulo 6 vamos a ver un contraste, vamos a ver algo que contrasta totalmente el pecado del pueblo. Me imagino que más de uno sabe de qué trata el capítulo 6. 6:3. El uno al otro, los ángeles que vio Isaías volando en el templo, con las caras y los pies cubiertos, en el templo en el que estaba el trono de Dios, y sus faldas cubrían todo el templo. Los ángeles daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos.
llena está toda la tierra de su gloria. ¿Se ve el contraste? El contraste increíble de una punta a la otra, tan lejos como el oriente y el occidente, como dice el Salmo 103. Por un lado, el pecado increíblemente malo y completamente hasta el fondo del pueblo de Israel, que cae en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y por otro lado, la inmensa santidad de Dios. Vemos un Dios completamente santo, 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 y y un pueblo terriblemente pecador. Isaías, como parte de ese pueblo, ¿qué pasa en el capítulo 6 cuando ve todo esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Fuerte. Se maldice a sí mismo. ¡Ay de mí! Estoy condenado, estoy muerto, porque mis ojos han visto al Dios Santo y yo soy un hombre de labios inmundos, un pecador con la boca sucia, y vengo de un pueblo de labios inmundos. La santidad de Dios conmueve de tal manera, o debería conmovernos de tal manera, que nos tiene que llevar al terror, a la desesperación en un sentido. Pero Dios, aún teniendo todo el derecho de ejecutar a Isaías ahí nomás y mandarlo a la condenación eterna que él justamente merecía por pertenecer no solamente a un pueblo pecador, sino que ser él mismo un pecador, envía a uno de sus serafines con un carbón encendido y lo purifica. Toca sus labios con el carbón encendido, Isaías es purificado y es llamado por Dios para dar un mensaje, para hablar por él al pueblo, para ser un profeta. Muy bien. Entonces, este mensaje de juicio, de castigo, para aquel que no se sometiera, para aquel que no cayera, para aquel que no se arrepintiera del pecado, que no se apartara del camino del mal. Era el mensaje que Isaías iba a predicar a un pueblo que iba a cerrar cada vez más sus oídos, sus ojos y su corazón a esta realidad de pecado y de juicio y castigo inminentes. Y por esto el pueblo va a ser destruido, pero, versículo 13, aún quedará una décima parte de este pueblo en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, árboles, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. El pueblo pecador de Israel, de Judá, va a ser cortado como un árbol, pero como estos árboles que menciona el roble y la encina, aun cuando son cortados completamente, de ese tocón, de ese tronco que queda, puede volver a salir otra raíz, otra planta nueva. Y va a salir una nueva planta, y va a ser de una simiente, de una semilla santa. ¿Qué es esta semilla santa que va a salir de la planta? Ya lo vamos a ver. Pero ya me imagino que ustedes saben por dónde viene la mano. Bien, capítulos del 7 al 12. Oráculos de juicio y de esperanza. Primero, en el capítulo 7 nos encontramos con un rey llamado Acaz en Judá que se vuelve aliado de los asirios en guerra contra Israel, contra el reino del norte, un pueblo de hermanos que se mataban entre sí. Figúrense hasta dónde llegaba el pecado. Y hace esta alianza contra pecadores, contra hombres malos, aún a pesar de las instrucciones que había recibido de Dios por medio de Isaías, las advertencias de no hacerlo. Entonces, Isaías anuncia a Acaz que va a caer, que su reino va a caer, que su reino va a ser castigado y llevado al exilio, y va a ser llevado a la destrucción por una potencia similar a Siria. Como ustedes saben, después vino unos 150, 120 años después, vino el exilio babilónico. Pero dice que luego de esta destrucción, luego de este castigo, nacería un niño. Dice
Versículo 14, capítulo 7. El Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿A quién les recuerda? Versículos 8 y 9. Lo mismo. Jerusalén, la capital de la tribu de Judá, caería por completo, o estaría a punto de caer ante Asiria. Después sí caería por completo ante Babilonia. Después vendría este exilio babilónico. Pero luego de esta opresión vendría la redención. Vendría la luz, vendría la libertad eternas a manos de, otra vez, un niño. Versículos sumamente conocidos, 9, 6 y 7. Lucas, ¿lo podés leer, por favor? Isaías 9, 6 y 7. Muy bien, muchas gracias. ¿Ven cómo empiezan a aparecer más y más, de forma cada vez más abundante, no solamente en Isaías, sino que en el resto de los libros proféticos, las profecías de un rey eterno, un rey mesiánico, que terminaría de una vez y para siempre con la maldad, con la opresión, con el pecado, con la corrupción? Disculpen. Gracias. Estas épocas vieron cómo son. Pero bueno, eso también va a terminar con el reinado del Mesías, la enfermedad. Pero bueno, se empiezan a ver cada vez más los anuncios del rey mesiánico, del Cristo, de Dios, del Hijo de David, y del que después entenderíamos sería el Dios encarnado. Versículos del 10 al 12. Continúa la ira de Dios contra Israel, contra Judá, contra su pueblo. Y nos habla de Asiria, este reino extranjero, este imperio que en esa época era sumamente poderoso. Era como si fuera los Estados Unidos del día de hoy o algo así. Va a ser usado por Dios para castigar a Israel por medio de una invasión cruenta. Pero a su vez va a ser destruida por su orgullo, porque Asiria, dice el capítulo 10, es una herramienta en las manos de Dios que se envanece. ¿Y cómo se va a envanecer una herramienta? Por lo que hace, si es solamente algo que usa el trabajador para hacer lo que debe hacer. Entonces, por su orgullo, por su depravación, será destruida. Pero después de la destrucción de Israel, se va a levantar de las raíces de Israel, lo único que va a quedar de Israel, un retoño que va a reinar en justicia sobre toda la tierra, y todo eso va a ser un motivo de alabanza. Capítulo 11, versículo 1. Sol, ¿lo podés leer, por favor? Once, 1. Disculpa. Muy bien. ¿Se acuerdan? Hace menos de 5 minutos, capítulo 6, versículo 13, que hablábamos de este tronco del cual iban a hacer un nuevo retoño, una nueva planta. Acá está. Es este hijo de Isaí, este hijo de David, este Mesías poderoso que reinará. Versículos del 13 al 23. No voy a entrar en detalles, son oráculos de juicio contra las naciones vecinas. Versículos. Capítulos 13 y 14 son profecías de juicio
contra los grandes opresores en ese momento del reino del norte y del reino del sur, del pueblo de Israel, que son el imperio asirio y el imperio babilonio. Bien. Una profecía de juicio contra estas dos grandes potencias que serían el escarmiento de Israel, que terminaría en el capítulo 14 con un canto triunfal de Israel después de que su enemigo haya sido vencido, que es casi una burla a los babilonios por haber sido destruidos tan terriblemente como lo serían. Últimos versículos del capítulo 14, profecía contra Filistea. Capítulos 15 y 16, profecía contra Moab. Capítulos 17 y 18, profecía contra Damasco. Profecía contra Israel. Fíjense esto, Israel se había hundido tanto en el pecado que era casi puesto en el mismo lugar que las naciones extranjeras. Profecía contra Etiopía, 19 y 20, profecía contra Egipto. Capítulo 21 hasta el versículo 10, contra Babilonia. Versículos 11 y 12 del 21, contra Edom. Versículos del 13 al 17, contra Arabia. Versículo 22, Jerusalén, otra vez. El pueblo cayó tan bajo que era comparado a las naciones extranjeras. Capítulo 23, profecía contra Tiro. Nación pecadora tras nación pecadora tras nación pecadora estaban recibiendo el mensaje de que serían castigadas, de que sufrirían el castigo por su pecado, por su idolatría, por no reconocer al verdadero Dios. Castigo y juicio para todas estas naciones, entre las que tristemente se incluye el pueblo escogido por Dios. Pero, como dijimos, entre todas estas profecías de juicio que vemos en los capítulos del 1 al 39, encontramos siempre destellos de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que no tolera el pecado, pero, y gracias a Dios por ese pero, también es un Dios misericordioso. Es un Dios que no encuentra placer en castigar al malo, como lo vimos hace un par de semanas en algunos de los libros poéticos, en Eclesiastés, en Proverbios, etcétera, en las Lamentaciones. Es un Dios que ama perdonar al pecador que se arrepiente y sabe, porque Él lo ha determinado así, que habrá pecadores arrepentidos aún en estas naciones paganas. Capítulo 18, versículo 7. Iván, allá al fondo, ¿lo podés leer, por favor? 18, 7. Muy bien. Un pueblo tan tremendo como el pueblo de Etiopía, que estaba en lo que hoy es el sur de Egipto, no es la Etiopía de hoy, sino que es un poquito más al norte. Este pueblo vendrá al monte Sión trayendo un obsequio, una ofrenda a Dios. Este pueblo pagano, este pueblo opresor y temible, como dice, vendrá a los pies de Dios trayendo su ofrenda, ofreciéndose a sí mismo. Versículos del capítulo 19, del 19 al 23. Felipe, ¿lo podés leer, por favor? Capítulo 19, del 19 al 23.
Hasta el 23, por favor. Muy bien. Fíjense esta profecía tan tremenda. Egipto, el enemigo histórico del pueblo de Israel, y Asiria, el enemigo actual del pueblo de Israel, actual en esta época, adorando al Dios de Israel, entregándose, volviéndose al Dios de Israel. La salvación del Señor no se limita solamente a un pueblo, sino que es abierta a todas las naciones, incluso a las naciones que eran lo más contrario, si se quiere, a Israel, Egipto y Asiria. Leo el versículo 25 que lo pone bien claro. El Señor de los ejércitos los ha bendecido diciendo: bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Todos estos pueblos viniendo a Dios, convirtiéndose en pueblo de Dios, convirtiéndose en la heredad del Señor. Fíjense, aún entre tanto juicio, entre tanta profecía de dolor y de castigo justos, aún hay lugar para la misericordia y para la belleza del perdón, de la gracia y del amor de Dios. Capítulos 24 al 27. Una sección que más de uno ha titulado El pequeño Apocalipsis. Ya no vamos a hablar de profecías sobre solamente el pueblo de Israel. Ya no vamos a hablar de profecías para naciones vecinas específicas con nombre y apellido, sino que vamos a hablar de profecías de castigo y de redención para la tierra entera. Capítulo 24. El título que pone la Biblia de las Américas: Juicio de Dios contra todas las naciones. Es el centro de esta sección del 24 al 27, uno de los clímax de esta sección y del libro de Isaías, junto con la porción sumamente conocida de Isaías 53. Capítulo 24, el juicio de Dios contra las naciones. Dios destruirá al mundo, no en un sentido literal, sino que el mundo será destruido como sistema. Sí habrá destrucción literal y demás, pero caerá el sistema del mundo, caerá la corrupción, será derrocado los regímenes opresores que abundan por todo el mundo, que están completamente corruptos, están completamente llenos de pecado. La risa de estos impíos se va a convertir en llanto y se va a establecer como reemplazo el reino justo de Dios. Ya Isaías no está hablando del exilio del año 586, ya no está hablando del primer advenimiento del Mesías en el siglo I, en el año 0, sino que está hablando muchísimo más a futuro, aún después de nosotros, a lo que vendrá en la eternidad, cuando Cristo regrese, amén, cuando Cristo regrese a establecer su reino de justicia y de paz eternos. Como respuesta a todo esto, a la destrucción definitiva, completa y total del mal, y a la instauración del reino justo y eterno de paz, de santidad y de adoración a Dios, el capítulo 25 es un canto de alabanza, es un canto en el que se alaba el favor de Dios, en el que se alaba el poder, la soberanía y la santidad de Dios. Capítulo 25
del 6 al 9, lo voy a leer. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Quédense con el versículo 9, la expectativa. El Dios a quien nosotros esperamos, ustedes y yo, hoy, domingo 19 de marzo 2023, este Dios a quien esperamos vendrá. ¿Amén? ¿Amén? Este Dios vendrá, establecerá su reino, se va a deshacer por completo y eternamente de la muerte, de la enfermedad, del dolor, va a secar personalmente tus lágrimas, va a consolar Él mismo tus dolores de forma eterna y para siempre. Ese es el Dios al que nosotros esperamos y es la esperanza que nosotros, pueblo de Dios, iglesia, tenemos hoy. Y es una esperanza que se consumará. Amén. Capítulos 26 y 27. Una descripción de la relación entre Dios y su pueblo. Acá, y bueno, en todos estos destellos que les digo de redención y de esperanza, se empieza a establecer la idea de un remanente fiel. No es toda persona que haya nacido en Israel o en el mundo la que se va a salvar, sino que es el remanente. Es esta porción que no se ha volcado a la idolatría, que no se ha volcado completamente al pecado, sino que aún habiendo pecado, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, se han arrepentido, han vuelto a Dios y se han convertido realmente en su pueblo, habiendo sido adoptados por medio de Cristo Jesús, aunque esto lo decimos un poco con el diario del lunes. Pero este remanente fiel, este grupo de personas que permanecen fieles a Dios y que no se apartan de su lado para volcarse al pecado o a la idolatría, es el que en esta sección es llamado pueblo de Dios. Este pueblo será eternamente protegido por Él, este pueblo vivirá conforme a su buena voluntad y aunque va a sufrir dolor, porque en este mundo sufrimos, en este mundo la pasamos mal, en este mundo pecamos, sufrimos el pecado de otras personas, nos enfermamos, perdemos muchas cosas, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que aguantar un montón de cosas. Sabemos que ese sufrimiento no es eterno y es un sufrimiento que nos santifica, que nos purifica y nos hace cada vez más como nuestro Dios, el Dios al que nos uniremos eternamente. El capítulo 27 resume una vez más esta idea de juicio sobre los malos, pero de perdón y redención para los que se arrepienten, y esta idea de unirlos al pueblo de Dios. Capítulos del 28 al 39, última sección de esta primera parte de Isaías. La semana que viene estudiaremos, como les dije, desde 40 hasta 66, que son promesas enfocadas más en la esperanza, en la redención futura. En el siervo del Señor, que es una idea que va a aparecer en los capítulos 40 en adelante, y la redención futura, como lo que hablamos en este pequeño apocalipsis de los capítulos del 24 al 27. Capítulos del 28 al 39. Juicio y redención, una vez más, no sobre naciones vecinas, no sobre toda la tierra, sino exclusivamente
sobre el pueblo de Israel, dividido en los reinos de Israel y de Judá. Es una sección bastante similar a los capítulos del 3 al 23, pero, como les digo, más enfocada en el pueblo. Los primeros versículos del capítulo 28 hasta el 8 hablan sobre Efraín, que es la denominación del reino del norte. Los versículos de 28, 9 y hasta el final del capítulo 29 hablan sobre Jerusalén, la capital del reino del sur, la ciudad de David, la ciudad de Dios, que desoye la profecía de Isaías y las advertencias y permanece en pecado y busca la protección de los extranjeros en lugar de buscar la protección de Dios. Capítulo 30, contra todo el reino de Judá, los hijos rebeldes y obstinados de Dios. Capítulos 31 y 32, los israelitas que huyen a Egipto por ayuda. Otra vez el tema de la confianza en los hombres antes que Dios. Vamos a explicar un poquito de esto al final. Y el 33, contra Siria, el destructor de Israel. Todas estas secciones empiezan con una palabrita, el famoso ay. Ay de Efraín, ay de Jerusalén, ay de Judá, ay de los que buscan la protección de las naciones extranjeras. Son los 6 ayes contra el pueblo de Dios. Pero otra vez, como pasó en los capítulos del 3 al 23, en las profecías contra las naciones vecinas, aún en medio de todas estas promesas de juicio y de castigo y de todas estas amonestaciones, viene la esperanza de redención. Algunos ejemplos. Capítulo 29, versículos del 17 al... vamos a leer hasta el 20. Javier, ¿lo podés leer, por favor? Hasta 20, sí. Muy bien, muchas gracias. Otra vez, estas promesas de redención sobre el pueblo de Israel, aún a pesar de toda la profecía de juicio y de castigo que vemos en todos estos capítulos. Capítulos 34 y 35 encontramos una dinámica similar a lo de los capítulos 1 y 2. El capítulo 34 hablando sobre juicio contra el pueblo y contra las naciones, y el capítulo 35 hablando sobre el futuro glorioso de Israel, hablando sobre la redención del pueblo de Dios. Y en los capítulos del 36 al 39, ya finalizando, encontramos una sección más bien histórica, que es paralela a Segunda Reyes, capítulos del 18 al 20, que habla de la relación entre el profeta Isaías y un rey de Judá llamado Ezequías. Esta sección, este paréntesis histórico, funciona, por un lado, como un cumplimiento de ciertas promesas, un cumplimiento inmediato, aunque después esas promesas y profecías encontrarían un cumplimiento completo posterior. Y estas cosas demuestran que Isaías era un profeta verdadero y que hablaba realmente de parte de Dios. Y por otro lado, este paréntesis histórico es una ilustración en Ezequías de todo lo que viene profetizando los últimos 36 capítulos acerca del pueblo de Israel. Es puesto en ejemplo Ezequías como mostrando en Ezequías, quiero decir, todo lo que Israel hacía, todo en lo que Israel hizo bien e hizo mal. Capítulos 36 y 37 primero, encontramos el ascenso de Ezequías,
Asiria intentando invadir a la capital de la tribu de Judá, que es Jerusalén, pero siendo librada milagrosamente. ¿Por qué? Porque Ezequías se volvió a Dios. Capítulo 38, otra porción bastante conocida. Ezequías, el rey, enferma gravemente, está a punto de morirse, a tal punto que viene Isaías y le dice, Dios te dice, vas a morir y no vas a vivir. Y Ezequías se vuelve a Dios, Isaías clama a Dios para salvar su vida, y por su fe es salvado. Se le conceden 15 años más de vida. El ascenso de Ezequías demostrado en que Ezequías confió en Dios, puso su confianza en Dios. Pero en el capítulo 39 encontramos el descenso de Ezequías, la caída de Ezequías. Se empieza a fortalecer Babilonia y Ezequías no tiene mejor idea que llamarlos a palacio, llamar a una delegación babilonia, mostrarles todos sus tesoros, todas sus riquezas, ostentar, hacer gala de que es un rey poderoso y un rey grande. ¿Para qué? Para poder tener una alianza con ellos, para poder ser protegido por el gran imperio babilónico. En lugar de poner su confianza en Dios, de que Dios protegería no solamente a él, sino que a su reino, pone su confianza en los hombres. Y no solamente en los hombres, sino que en hombres paganos, en hombres idólatras, en hombres pecadores. Isaías los reprende después de esto, porque Ezequías va muy contento a contarle que vinieron los babilonios y les mostró todo. Y predice que Babilonia, esta misma Babilonia que hoy era su aliada, en menos de 100 años tomaría cautiva a Judá y llevaría todos estos tesoros y riquezas que Ezequías les había mostrado. Hasta acá vamos a llegar. Vamos a tener algunas conclusiones rápidamente en estos 3 minutos que nos quedan antes de empezar el culto. Hoy hicimos un poquito más largo que de costumbre, pero bueno. Algunos temas centrales que vemos en esta sección. Primero, el orgullo del pueblo, de Israel, de Judá, incluso de las naciones enemigas. Este será el orgullo que conduzca a su caída. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 5, versículo 21? Ay de los orgullosos, ay de los sabios en su propia opinión, que creen que saben más que Dios. El orgullo, así como el orgullo de Ezequías lo llevó a ser castigado, también será lo que haga caer a Israel y lo que hará caer a las naciones vecinas, como por ejemplo, ya lo vimos en el capítulo 10, a Siria. Otro tema central, el tema de la confianza. ¿Dónde depositaba su confianza Israel? ¿Debía depositarla en Dios? Cuando depositó su confianza en Dios, fue un pueblo, un reino grande, poderoso, ascendente, creciente, influyente. Fue un reino que venía bien, pero cuando depositó su confianza en los hombres, descendió y fue castigado. Obviamente, esto no se trata de una especie de teología de la prosperidad, o sea, no es que si yo confío en Dios y soy más o menos espiritual me voy a ser rico, no, pero sí voy a estar mejor plantado ante la vida, porque voy a saber que Dios me va a acompañar aun cuando pase necesidad, aun cuando pase momentos difíciles y pruebas. La confianza en los hombres arruina al pueblo y la confianza en Dios lo levanta. Al volverse a Dios, el pueblo será exaltado. Otro punto muy importante, la santidad de Dios. Este contraste que vimos en los capítulos 5 y 6, el pueblo sumamente pecador, hundido en lo más profundo del pozo del pecado, y un Dios que es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Estas promesas de juicio se deben justamente a la santidad de Dios, a un Dios santo que no puede tolerar el pecado y mucho menos en aquellos que ha escogido como su pueblo, pero que ama a quien se arrepiente y a quien se aparta del mal. Y por eso hay una esperanza de redención y de gloria para estas personas que se arrepienten, que son llamadas el remanente fiel. Último punto que vemos, de a poquito, y la semana que viene se va a abrir muchísimo más ante nuestros ojos, se empieza a prometer al Mesías, al Rey justo que gobernará
sobre toda la tierra, sobre el remanente, que será quien redima al pueblo, quien destruya el mal y quien asegure la eternidad. Este Hijo que nos es nacido, este niño que nos es dado, este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, que tendrá la soberanía en sus manos para Él y será glorificado eternamente. Hasta acá llegamos con el estudio de hoy, este pequeño panorama de la primera parte de Isaías. Los animo a estudiar, a leer en sus casas durante la semana, a poder compartir también con otros aquellas cosas que les han sido de bendición, no solamente desde mi humilde aporte, sino que de lo que ustedes, que llegará mucho más profundo de lo que podemos llegar en esta hora. Y bueno, vamos a tener una palabra de oración final y después vamos a comenzar con nuestra reunión. ¿Oramos? Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú eres un Dios santo. Te agradecemos porque tú, Señor, eres bueno, porque tú, Señor, a pesar de que nosotros somos pecadores y merecemos completamente el castigo y la destrucción por causa de nuestro pecado, tú continúas teniendo misericordia de nosotros. Tú renuevas tu misericordia sobre nosotros cada mañana. Tú obras en nosotros para santificarnos, Señor, y aún, aunque suframos aquí por un poco de tiempo, tenemos la esperanza de que este sufrimiento no será eterno y de que tú volverás, de que Cristo volverá y de que seremos eternamente redimidos y de que disfrutaremos eternamente de tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te glorificamos por estas cosas y te pedimos que nos acompañes, Señor, ahora, mientras te adoramos, mientras escuchamos la exposición de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén.